Sindicato Mexicano de Electricistas informa. ¡Vamos, Martín! Feliz año, Rolito. Salud. El día de hoy, en un acto histórico, camaradas, se entrega lo que desde aquí enfrente, en la Cámara de Diputados, avalado ya en la Cámara de Senadores, emitido por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Los trabajadores electricistas el día de hoy vienen a protestar con un amparo indirecto, compañeros, en contra del retroceso histórico de la lucha de los trabajadores. Para eso, compañeros, le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero licenciado, que fue uno de los actores principales para la resolución de este amparo, y me refiero al licenciado Carvajal Smith. Gracias. Buenos días a todos. Estamos presentando y ya se presentó el día de hoy nuestro amparo por violaciones a la reforma laboral. Nosotros sabemos que nuestra ley laboral emana del artículo 123 constitucional, que fue la primer constitución en el mundo que recoge los derechos laborales a una constitución. Es uno de los orgullos nacionales que hoy la Cámara de Diputados y Senadores han querido borrar con una iniciativa totalmente violatoria. Para mi concepto, es un retroceso histórico de 200 años, no nada más de la revolución. Recuerden que la independencia abole la esclavitud, y a través de esta ley pretende que los trabajadores nos convirtamos en esclavos. ¿Por qué? Porque al permitir el outsourcing, la tercerización, permite que el trabajo se convierta en mercancía. Si ustedes se acuerdan de sus clases de historia, les dijeron que los españoles traían negros y los vendían. Eso es lo que quieren hoy, tener trabajadores que se puedan vender como se vende una vaca, como se vende cualquier animal en el mercado. Eso es violatorio de los derechos humanos que ha elevado también la Constitución en el artículo 1 de las reformas, que hoy también ya hay una iniciativa inclusive para vulnerarlo. Bueno, ahora, el amparo contiene 17 conceptos de violación. Uno de los torales plantea el principio de definitividad y progresividad. Esto quiere decir que ninguna ley puede desconocer derechos adquiridos por leyes anteriores, que es lo que estamos planteando aquí. Nosotros tenemos el artículo 123 constitucional, y esta reforma laboral pretende desconocer derechos adquiridos. De ahí ya nos vamos precisamente a combatir el outsourcing, que es la precarización del salario. Estamos atacando lo que es el trabajo doméstico, donde de alguna manera a domicilio
ellos pretenden que nuestra casa se convierta en una sucursal de la empresa y entonces ellos ya no tienen que tener una empresa. Todas las casas se van a convertir en empresa, pero sin generar ningún derecho para esos trabajadores. Desconoce derechos de seguridad social que de alguna manera hemos consolidado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también les quiero comentar, se va a amparar el jueves o viernes. Entonces, nuestro amparo ataca todos y cada una de las reformas que se hicieron en base a estos artículos. También pretenden violentar el derecho de sindicalización, pero muy a su manera, porque inclusive está huecos dentro de la ley mediante los cuales solo quieren permitir los sindicatos blancos. Esos sí no son tocados, por eso la CTM de alguna manera no pretende ampararse, porque sus cúpulas no son tocadas. Pero es importante comentar que inclusive el día de ayer la CROM ya presentó un amparo. Un sindicato de filiación priista ya se amparó. Esto quiere decir que hay un consenso nacional para que todos los trabajadores y en lo particular nuestro sindicato nos unamos para defender los derechos laborales. Es lo que les puedo comentar. Dentro de estos 17 conceptos de violación se ataca artículo por artículo que violenta los derechos laborales. También violenta 30 convenios internacionales en materia laboral y de derechos humanos. También estamos haciendo valer este principio de convencionalidad, la cual ha reconocido que los convenios internacionales ratificados por México están exactamente al mismo nivel de la Constitución. Por eso tenemos acciones en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y posteriormente nos iremos a la Corte Internacional. El amparo es un documento hecho por aproximadamente 80 abogados que participamos ampliamente. Y sí quiero comentarles, el jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas estuvo hasta el último momento en la integración de este amparo. Creo que es un orgullo más, porque este formato es el que van a usar en todo el país con manufactura del ESME. Gracias. Aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Además, compañeros, esa situación leonina del pago por hora, nada más 7 pesos con 47 centavos la hora, compañeros. Ojalá que sigan pagando allá adentro, compañeros, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Para continuar nuestro mitin, compañeros, le vamos a dejar a un compañero que decididamente, cuando vio estas violaciones a la Ley Federal del Trabajo, decididamente, compañeros, combatirlas de frente con los trabajadores del sindicato
Sindicato Mexicano de Electricistas y me refiero a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Compañeras, compañeros, primero reconocer la presencia de todos. Hay compañeros que han hecho un enorme esfuerzo, venir de las divisiones foráneas. Bienvenidos, compañeros de las hermanas divisiones que integran nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. También la presencia de compañeras y compañeros jubilados aquí presentes, porque no nada más se atenta contra los derechos de los trabajadores, sino también esta reforma atenta contra derechos ya adquiridos de los propios jubilados. Y sin dejar de mencionar la resistencia digna y heroica de todos los trabajadores de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Que escuchen los jueces aquí adentro, que el SME y los trabajadores de este país vamos a dar la pelea con los instrumentos constitucionales que tenemos. El amparo indirecto promovido por el sindicato ha hecho eco en todo el país. Ya el Seguro Social presentó también un amparo, y ese amparo colectivo lo van a reforzar con un amparo individual y lo van a traer el próximo día viernes. 400,000 trabajadores del Seguro Social se están amparando, camaradas. El amparo del SME que ha sido recibido ya, el número de registro es el 320/2013. La hora de recibido es a las 10:05 horas, hora de turno a las 10:11 horas, y ha sido turnado al Juzgado Quinto de Distrito en materia laboral aquí en el Distrito Federal. El quejoso Sindicato Mexicano de Electricistas contra el Congreso de la Unión, camaradas, contra los diputados y contra los senadores, contra el presidente de la República espurio de Felipe Calderón. El último día de su gestión todavía promulgó esta nefasta reforma que ya lo han escuchado por parte de los abogados. Tiene un retroceso de más de 200 años de la lucha, de las conquistas históricas de la clase trabajadora. Para estos diputados y senadores que levantaron el dedo a cambio de recibir, ya lo vimos, casi 500,000 pesos recibieron de aguinaldo en diciembre. Se aprobaron un presupuesto para este año, simplemente de casi 7,000 millones de pesos, por levantar el dedo y por pisotear los derechos de la clase trabajadora en nuestro país. Contra ellos estamos metiendo este amparo. Ellos son la autoridad responsable. Hoy este amparo nos va a permitir explicar a cada uno de los trabajadores del país que los representantes populares hoy son representantes de empresarios, son representantes de las empresas transnacionales, son representantes de esa oligarquía que busca seguir explotando los derechos y conquistas de los trabajadores para tener a los hombres más ricos del mundo. Con bombos y platillos, en diciembre aprobaron un presupuesto de egresos para este año de casi 4 billones de pesos. ¿De dónde sale ese dinero, compañeros? De los impuestos que pagamos, de la productividad de todos los trabajadores de este país. ¿O qué produce un diputado? ¿Qué produce un senador? Ellos se mantienen de lo que generamos de riqueza toda la clase trabajadora de este país, y hoy legalizan los contratos a prueba. Un contrato por 3 meses, y el patrón decide si te renueva el contrato o te despide, y dice que van a poder medir la productividad
para que te puedan dar un contrato nuevo o te lo puedan renovar. ¿Esto qué quiere decir? Es acabar con la estabilidad del empleo, que no generes antigüedad para que no generes prestaciones sociales como el derecho a la seguridad social y en el futuro a una jubilación. ¿Por qué no darles un contrato por 3 meses a los diputados y a los senadores? Si funcionan, adelante, se les renueva el contrato, y si no, los mandamos allá, compañeros. Imagínense un contrato de 6 años para funcionarios como Felipe Calderón, o como este pianista fracasado de Javier Lozano. 6 años ganando dinero del erario público que ha sido generado por todos nosotros, para que ellos se la pasen entregando permisos a sus amigos para abrir casinos, como ya salió el peine de cómo Roberto Gil Suárez, estando en gobernación, empezó a dar permisos para abrir casinos a sus amigos y lavar dinero. Para eso ocupan estos funcionarios los puestos en las distintas dependencias públicas. No contentos con todo el saqueo y los enormes salarios que reciben, todavía hay que pagarle la jubilación a Felipe Calderón todo el resto de su vida. ¿Saben cuánto va a ganar Calderón al año? Casi 5 millones de pesos de pura jubilación. Todavía el último día de su gestión, Felipe Calderón agarró y modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial para que lo cuiden en el extranjero, para que cuiden a su mamá, para que cuiden a sus hermanos, para que cuiden a sus hijos y hasta a su sirvienta con el Estado Mayor Presidencial. No puede ser, compañeras y compañeros, que sigan estas injusticias en nuestro país. Por eso la lucha del SME es una lucha que va a permitir restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Por qué no hacer una ley que mejore las condiciones de la clase trabajadora? Que el contrato colectivo de trabajo del SME sean las condiciones que tengan todos los obreros en este país. Que los jubilados del SME sea una muestra para que toda la gente de la tercera edad y los trabajadores en este país tengan una jubilación digna. Pero hoy quieren a todos vernos de manera miserable para seguir teniendo a los hombres más ricos de todo el mundo. Por eso, compañeros, yo les pregunto a ustedes, ¿nos quedamos cruzados de brazos ante estas injusticias? ¿Dejamos que condenen a nuestros hijos a estas formas de explotación de su fuerza de trabajo? ¿Permitimos que esta clase política, a través del outsourcing, acabe con los sindicatos? ¿O levantamos la protesta en todo el país? Esto tendrá que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compañeros. Ya sabemos el caminito. Si estos jueces tratan de sacar una sentencia contraria al amparo que está aquí promovido, tenemos el recurso de revisión para irnos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los próximos días nos vamos a reunir con más dirigentes sindicales para hacer una campaña nacional informativa, explicando cada uno de los conceptos de violación a los derechos ya adquiridos de los trabajadores, y para que pueda prosperar el amparo indirecto es necesario acompañar de una amplia difusión política en las bases de trabajadores y sobre todo en los jóvenes trabajadores, porque ellos van a ser los que van a pagar las consecuencias de esta nefasta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Pero sobre todo, los próximos días tenemos que mostrar la inconformidad de los trabajadores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos una cita a los trabajadores del SME
Ayer lo comentábamos, tenemos la información de que el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, del caso del SME, del recurso de revisión, ya tiene el proyecto. Y ese proyecto tiene que ver con el desechamiento del recurso de revisión, y ese proyecto es en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero nos decía el mismo ponente, dice, yo voy a presentar el proyecto en términos de lo que mandata la Constitución. Y si nos queda claro que el único patrón de los trabajadores electricistas es el Estado mexicano. Dice, es el único que en términos de la Constitución le faculta para el suministro de energía eléctrica en el país. Dice, pero yo presento el proyecto y ustedes tienen que hacer el trabajo de visitar a los demás ministros de la segunda sala. Todos esos ministros ya se pronunciaron en mayo del 2011, donde desecharon que ellos resolvieran el amparo directo promovido por el SME, el 1337 diagonal 2010. Dice, tienen que ayudarme a hacer cabildeo con los demás ministros y estar de manera permanente aquí en la Corte para que se resuelva en beneficio de los trabajadores. Por eso, camaradas, es muy importante hacer la labor de convencimiento de todos nuestros compañeros en la resistencia, de todos nuestros jubilados y nuestras familias, para que el día miércoles 15 podamos llevar las miles de firmas que ya tenemos a la Corte para que desechen el recurso de revisión que presentó el SAE por parte del gobierno todavía de Felipe Calderón. Eso permita que de una vez quede en firme esa sentencia y poder concretar el regreso al trabajo de todos los trabajadores y el pago de todas nuestras prestaciones que se han devengado, compañeros. Pero será importante la presencia de todos. Ese día, el miércoles, entregaremos las firmas, entregaremos un documento a cada uno de los ministros de la segunda sala, lo haremos público y de ahí partiremos en movilización a la Secretaría de Gobernación para poder hacer que Gobernación cumpla con los acuerdos firmados con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que entre ellos es la libertad de nuestros compañeros presos políticos. Imagínense la injusticia. Mejor martes 15. El 15. Y el martes es. El día 15, la semana próxima. Imagínense el día 24 de diciembre por la noche, dejaron en libertad a Néstor Félix Moreno Díaz, al de los yates, de los Ferrari, de los sobornos, al que estaba inhabilitado por más de 12 años y al que Fox lo subió de subdirector a director de operaciones. Dice que no es delito grave quebrantar las finanzas públicas del país, camaradas. Salió en la madrugada y dice la PGR, no, pero ya estamos pidiéndole otra vez al juez que lo vuelva a cancelar. ¿Qué explicaciones de nuestros compañeros que llevan año y medio en la cárcel? Dice que un ingeniero de la CFE, que lo golpearon los 11 compañeros y le robaron una laptop que vale 34,000 pesos, y que es un delito muy grave y por eso no pueden salir. Son de las injusticias de cómo el Poder Judicial, en muchos casos la Procuración y Administración de la Justicia, obedece a intereses políticos, intereses económicos. Pero será la movilización nacional e internacional que nos permita reivindicar y alcanzar los objetivos, que estoy seguro que el 2013 será un año de triunfo para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por último, en este amparo, como lo ha señalado el abogado, en materia de derechos humanos, hacemos también una reclamación sobre la legislación mexicana.
El asunto de convencionalidad que está en la Constitución en el artículo 133 obliga a todos los jueces a observar que antes de sacar o emitir una sentencia deban de poder observar los convenios en materia de derechos humanos que México tiene firmados. Hoy es lamentable que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no haya abierto la boca, cuando él ha venido diciendo que la reforma que hubo en el 2011, donde llevaron los derechos humanos al artículo primero como parte de las garantías de los mexicanos, prácticamente esta reforma acaba con todo esto, con esa convencionalidad, y también acaba con esa reforma constitucional del 2011. Entonces el presidente de esa comisión tiene dentro de sus facultades interponer una controversia constitucional ante la reforma que hizo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No lo ha hecho, compañeros. Todo se observa que esta Comisión Nacional de Derechos Humanos simplemente obedece a los intereses del propio Ejecutivo para contener la protesta social, para decirnos en una campaña publicitaria que si ya han violado tus derechos humanos, que tienen los brazos abiertos de esa comisión para interponer nuestras quejas. Hemos interpuesto quejas del ESME en esa comisión. ¿Y saben cuál es la respuesta? Dice, bueno, es que hay bastante trabajo, lo estamos viendo, el expediente es muy amplio, 1,000 pretextos para no pronunciarse. Lo que se observa entonces que esa comisión, a pesar de que tiene ya bastante estructura y presupuesto, no obedece a los intereses de nosotros, sino es que le presionamos, camaradas. Le mandamos un documento al presidente de esa comisión para pedirle que presente ese recurso de inconstitucionalidad. No nada más lo hizo el ESME, también lo hicieron más sindicatos y no hay respuesta. Yo por eso planteamos en el programa de acción que vayamos a visitar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, camaradas. La dirección es Avenida Periférico Sur, número 1922, Colonia Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón. El edificio es Héctor Fix Zamudio. Dentro del plan de actividades es que mañana acudamos a las 10 de la mañana, compañeros, que hagamos el esfuerzo, porque a la fecha no ha contestado el presidente de esa comisión lo que le hemos planteado para que en términos de sus facultades constitucionales presente la controversia o la inconstitucionalidad de esta ley, de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y que pueda hacer claro este presidente si no va a actuar para llevar a otra instancia como es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y exhibir a este tipo de funcionarios que tienen también enormes sueldos y observa nada más cómo se violentan los derechos de los trabajadores, de la sociedad en su conjunto, a partir de esta política capitalista que han implementado esta clase gobernante. Por eso, camaradas, tenemos los siguientes días varias tareas. ¿Cuáles son? Los que no han firmado su amparo individual y entregado sus copias fotostáticas, hemos abierto el plazo para que sea hasta el día viernes, para que nos ayude la Comisión de Trabajo a poder llamarles a los compañeros de la Resistencia y al grupo de jubilados hasta la 1 de la tarde el viernes, para que preparemos todas las cajas, porque son 11 juegos que hay que presentar aquí y serán en varios vehículos porque son pues miles de compañeros, y el lunes estemos entregando, vamos a coordinar con otros sindicatos, por lo menos el Seguro Social dice que el viernes van a estar ellos aquí, traen 9 trailers de más o menos 30 toneladas de papel que van a presentar los 400,000
trabajadores del Seguro Social. También ya lo presentó la CROM, los telefonistas, el STUNAM, también el sindicato de carreteras, el sindicato de la DuPont y miles de sindicatos que esperamos puedan presentar sus amparos y poder de manera conjunta hacer una serie de movilizaciones que permita decirle al Poder Judicial que es momento de que ellos asuman su responsabilidad histórica de poder equilibrar a los poderes de la Unión y al Ejecutivo. No puede permitirse que se siga legislando contrario a los intereses de los trabajadores y los intereses del pueblo de México. Son de las tareas que tenemos, camaradas. Les pedimos entonces que al término de este mitin podamos ir a reunión informativa con el grupo de jubilados a las 12 del día, que los demás trabajadores que no han presentado o no han firmado pasen a la Secretaría del Trabajo del SME, promover las copias fotostáticas de la credencial de elector. Hay algunos compañeros que dicen que no tienen credencial de elector, puede hacerse acompañar de una copia de su cartilla o copia de su pasaporte, compañeros, para que tengamos muy claro que deben de acompañar con esa identificación oficial. Por tanto, nosotros vamos a continuar con las gestiones. Hemos hecho la gestión a la Secretaría de Gobernación para reanudar la mesa. Dicen que tienen interés, ya dejamos la propuesta de reinstalación de todos los trabajadores y esperamos que en las próximas horas haya un llamado de la Secretaría de Gobernación al Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva nuestros presos políticos! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Muchas gracias. La fuerza del SME, aquí se ve. La fuerza del SME, aquí se ve. La fuerza del SME. ¡Dame una S! ¡Dame una M! ¡Dame una E! ¿Qué dice? ¡No se escucha! ¡Que lo escuchen aquí adentro! ¡Un chingo de veces! Mantente alerta a nuestra transmisión.